Muy buenas noches. La Asociación Médico Espírita de Colombia les da la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias públicas que realizamos todos los días martes aquí en Colombia a las 7 de la noche con esta secuencia de temas que procuran unir, procuran relacionar las ciencias de la salud con la ciencia espírita. Y en este sentido, tenemos hoy, dentro de esta secuencia que estamos realizando los días martes, en esta programación que tenemos para el mes de agosto, hemos dedicado este mes de agosto a los temas especiales de la psicología espírita. Y dentro de estas temáticas ya vimos en una primera conferencia las patologías psicológicas y espirituales por Waldo Rodríguez, psicólogo espírita y docente de la Universidad Magdalena. Vimos posteriormente en una segunda conferencia los abordajes terapéuticos psicoespirituales que nos presentó Amira Aguilera, y también en una tercera sesión, el 17 de agosto, estuvimos escuchando la conferencia Visión Transpersonal del Duelo por Zaida Villarraga, todos psicólogos espíritas, y hoy tenemos la grata presencia de otra colega psicóloga espírita, Piedad Telles, que nos va a disertar hoy con el tema la bondad terapéutica para el alma. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva jornada del AME Colombia en este martes 24 de agosto del 2021. Y para ello, entonces, le damos la bienvenida a Piedad para que nos brinde también en este momento la oración de inicio y de curso pues a su conferencia de esta noche. Bienvenida Piedad Telles Velasco, psicóloga de la Universidad Nacional, de este programación que tiene la universidad a distancia, ¿no? Puedes abrir tu micrófono, Piedad. Bueno, vamos. Ismael, ¿puedes abrirle el micrófono a Piedad, por favor, para que... Eh, Piedad, te recomiendo entonces, tienes que salir y volver a entrar para... Porque ya estamos transmitiendo, ¿no? Vamos a ir proyectando las diapositivas para cuando entre Piedad. Tenemos ya lista la presentación. Este es el tema de hoy. La bondad terapéutica para el alma. Esperamos que entre Piedad para el desarrollo de la conferencia. Ahora sí. Yo te las voy proyectando y ya la tengo proyectada. Piedad. Listo, Fabicito, gracias. Entonces vamos a comenzar con la oración en la noche de hoy. Unificamos nuestro pensamiento hacia ese Padre Creador y le damos infinitas gracias por todo el amor, por toda la bondad que tiene con cada uno de sus hijos. Te damos especialmente gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en la noche de hoy de retroalimentar nuestras almas,
de tener un conocimiento, de saber que eres ese Padre bondadoso, generoso, lleno de inmenso amor y que siempre irradias lo mejor para este planeta Tierra. Al Maestro Jesús de Nazaret, le agradecemos también por su inmensa luz que irradia en sus manos crísticas para este plano corporal. Especialmente, Maestro Jesús, oramos por aquellos países, por aquellos hermanos que necesitan de una plegaria, para que también ellos se sientan fortalecidos y puedan seguir adelante con estas pruebas tan duras y tan difíciles. Señor, gracias por este precioso momento y que siempre se haga tu santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Bien, entonces el tema de hoy es la bondad terapéutica para el alma. Bien, de los textos de los cuales nosotros consultamos fue del libro de Ave Luz de Joao Núñez, del Evangelio según el Espiritismo, del libro Educación de los Sentimientos de Jackson Camargo y el libro Francisco de Asís por el Espíritu de Miramis. Entonces vamos a mirar los conceptos que tenemos sobre la bondad y nos dice que es la cualidad de bueno. Se identifica con las características propias de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Es la bondad que se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Entonces, esos son los conceptos que encontramos en Wikipedia sobre lo que nos dice de la bondad. Y ahora vamos a mirar este mensaje tan maravilloso del Maestro Jesús que tuvo con su discípulo Judas, donde él le daba el concepto de la bondad. Y dice que la bondad es la marca de Dios en nuestros corazones, que el hombre bueno siempre sabe de dónde viene su bondad y qué hacer para conservarla. Entonces, como vemos en esta imagen tan linda de Josué, de este niño africano que fue auxiliado, que fue ayudado por esta mujer norteamericana, él fue un niño que sus padres lo abandonaron, lo dejaron a la bondad de las personas que estaban allí, pero pues prácticamente este chiquitín estaba en una desnutrición muy grande y tan pronto ella lo vio, lo llevó al hospital y allí le hicieron todo lo que él requería. Y al pasar el tiempo, pues vemos que ella le ha dado su amor, su cariño y es una mujer muy grandiosa porque a los niños de África trata de ayudarlos con la educación, con todo lo que ellos requieran para que sean niños felices. Luego nos dice en el texto que esta virtud es una de las cuerdas del gran instrumento de la vida, es una de las cuerdas del amor. Si quieres irradiar una melodía perfecta de la vida que llevas, debes afinar todas las cuerdas musicales de tu alma para que los dedos de Dios toquen en tu favor. Y como sabemos, nuestro Padre Celestial es esa esencia maravillosa de amor. Y a medida que estamos en este plano corporal, avanzando, progresando, y en las diferentes reencarnaciones vamos teniendo esos grados de perfección, llegamos a ser verdaderas melodías. Y cuando somos verdaderas melodías es cuando el Padre Celestial nos delega tareas muy bonitas para poder ayudar a otros hermanos que se encuentran en circunstancias o en situaciones más difíciles. Luego nos dice que la bondad es sin duda un principio de la escritura divina en nosotros, que nos lleva en busca de otros del mismo sentir. Con todo el sentido del equilibrio nos hace disciplinar esa disposición inspirada por la caridad. Y vemos que la bondad está escrita en nuestro ser, está escrita en nuestras conciencias.
Y a medida que nosotros vamos en esa sintonía maravillosa de sentir la bondad, el amor, la compasión hacia nuestros hermanos, se nos va convirtiendo en nosotros en una caridad no solo material, sino en una caridad también moral. Y esa caridad moral, ¿a qué nos ayuda? A que seamos personas más disciplinadas, que nos autoevaluemos, que nos corrijamos para poder así reunirnos todos en un gran grupo y hacer cosas maravillosas con nuestros semejantes y tener, como nos dice aquí la frase, esa moralidad de poderlos orientar y corregir a los hermanos a los cuales nosotros estamos ayudando. Más adelante, Jesús le dice a Judas Tadeo, quien llega al punto de conciliar la bondad con la justicia, logra muchos prodigios en el arte de educar a las criaturas y al contrario de alejar a las personas, ellas sentirán más tarde la eficiencia de aquellos maestros que caminan siempre en el fiel de la balanza divina, dando lo que deben dar en el momento oportuno, apartando lo que deben apartar en el momento preciso. Y la Madre Teresa de Calcuta encierra todo este legado que el Maestro Jesús nos da en esta frase, porque cuando ella llegaba hacia estas personas, hacia estos hermanos, ella le entregaba su cariño, su amor, y cuando estas personas muchas veces no estaban receptivas a la ayuda oportuna, simplemente la Madre Teresa de Calcuta apartaba esa situación y comprendía a su semejante. Y ella le hacía ver que era el momento justo en el cual Dios la había enviado para poder ayudarlo, para poder orientarlo, para poderle brindar lo que él necesitaba en ese momento. Y hay personas que tienen una filosofía, una corriente, y el Maestro Jesús dice, la bondad en el momento oportuno es luz que se enciende en las tinieblas, pero no llega a tiempo, pero cuando no llega a tiempo puede ser incentivo para la miseria del alma. Y vemos aquí que seres que tienen diferentes conceptos religiosos, filosóficos, políticos, a veces muchas de estas personas son más bondadosas y caritativas con su semejante. Y por eso llegan hacia estas personas dándoles el consuelo, la palabra amiga, y los van orientando a medida que van teniendo un contacto con estos hermanos y los van ayudando a salir en las dificultades en las cuales ellos se encuentran. Entonces dice que es grandioso ser bueno, pero es mucho mejor saber ser buenos por los caminos de la fraternidad y de la razón objetiva. Cuando nosotros en los niños inculcamos las mejores pautas de crianza, les inculcamos también la espiritualidad, la moralidad, la ética, les damos buenas bases intelectuales y también les damos la educación emocional. Entonces estos niños aprenden a amar al prójimo y cuando ellos se encuentran en circunstancias, pues vemos aquí como en estas imágenes les es fácil aplicar todo ese amor, todo ese cariño hacia estos seres. Bien, nuestro querido Vicente de Paúl, en el capítulo 13, no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, en el ítem 12 nos dice algo muy bonito, sed buenos y caritativos, porque esa es la llave de los cielos, llave que está en vuestras manos. Y esa frase me pareció muy bonita y muy práctica. Todos podemos hacer la caridad, todos podemos ser bondadosos, todos podemos dar algo y está en nuestras manos, porque en nuestras manos podemos dar una caricia, ayudar a alguien,
Y esto es lo que nos dice Vicente de Paúl, que muchas personas se quejan de que no pueden hacer la caridad porque no tienen dinero, porque no tienen las formas económicas de hacerlo. Él nos está diciendo aquí que simplemente es la disposición de nuestro corazón, la disposición de poder hacer las cosas con el verdadero anhelo de poder ayudar a nuestros semejantes y a nuestro prójimo. Más adelante nos dice que la felicidad eterna se encuentra contenida en este precepto: amaos los unos a los otros. El alma no puede elevarse en las regiones espirituales si no es a través de la consagración al prójimo, y solo encuentra dicha y consuelo en los impulsos de la caridad. Aquí hay seres maravillosos que nos han dejado ese legado de verdadera entrega y de verdadero amor. Fray Martín de Porres es uno de los espíritus que vino a este plano corporal y él entregó su vida hacia los demás con amor, con mucho cariño. Siempre que llegaba a visitar a sus enfermos eran muy receptivos a las evangelizaciones que él hacía sobre las lecturas que les hacía, y estos enfermos salían más fortalecidos espiritualmente y muchos de ellos hacían rectificaciones interiores para cambiar sus estilos de vida. Entonces, la verdadera felicidad está en el que nosotros amemos a nuestro prójimo y les demos lo que ellos necesitan a medida que nos dan dando la oportunidad de abrir esa puerta de hacer la caridad con ellos. Entonces nos dice: sed buenos, amparad a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si cumplís con ese deber, se os abrirá el camino de la felicidad eterna. Los seres humanos debemos preocuparnos es por cultivar cosas maravillosas y no quedarnos solamente en las cosas materiales, sino en este caso, como vemos al doctor Patch Adams, él fue un ser muy especial porque a sus pacientes siempre les entregaba lo mejor, los hacía reír en medio de los dolores o de las dificultades que los pacientes presentaban, y él les hacía un rato agradable, les hacía ver que valía la pena seguir adelante con esas pruebas que estaban pasando. Y en esta frase que nos regala Vicente de Paúl nos dice que la caridad es la virtud fundamental que debe sustentar el edificio de las virtudes terrenales. Lo que nosotros debemos preocupar por amontonar es la espiritualidad, es cultivar más nuestras virtudes como la alegría, la paz, la esperanza, la amistad, la fe, el amor, la tolerancia. Y todas estas virtudes nos ayudan a que nosotros también trabajemos nuestras imperfecciones, que podamos ser seres que nos autoevaluemos y podamos tener esa conciencia de decir: he mejorado en mi mal genio, he mejorado en mi rabia, he mejorado en mi egoísmo, y todas esas imperfecciones las he cambiado por estas grandes virtudes. Entonces los seres humanos debemos preocuparnos por cada día ser seres virtuosos como lo era Vicente de Paúl. Ahora vamos a ver el concepto de la bondad bajo la visión científica y la visión saludable. Y en esta investigación que hicimos está el doctor Richard Davidson, quien le hizo la promesa al Dalai Lama de que haría todo lo posible para que la amabilidad, la ternura y la compasión estuvieran en el centro de la investigación. Este ser, al conocerlo a él, se llenó de muchas cosas maravillosas, donde la parte científica él la tenía muy clara, pero al darse cuenta que también
valían más las cosas espirituales y que hacían al ser un ser integral, un ser más tranquilo, un ser más feliz, un ser más saludable, empezó a generar su investigación. Entonces, él dice que la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar y lo entrena en un entorno científico, algo que no se había hecho nunca. Cuando él empieza a trabajar con estos monjes, se da cuenta que son seres saludables, tranquilos, que ante las situaciones que se les presentan, ellos tienen una conciencia muy clara de lo que está pasando y sucediendo. Y a medida que él hacía esta investigación, se dio cuenta que la parte cerebral de estos monjes se activaban eh, las neuronas siempre cuando se hacía el bien. Por favor. Entonces investigó los mecanismos cerebrales involucrados en la depresión y la ansiedad y terminó fundando el Centro de Investigaciones Mentes Saludables. Él, todos los pacientes que llegaban a su consultorio se dio cuenta de que tenían estas patologías de la depresión y la ansiedad y empezó a mirar de que tocaba contrarrestar estas patologías que ellos estaban presentando y por eso él formó este Instituto de Mentes Saludables. Seguidamente, en la siguiente diapositiva, él realiza una investigación muy bonita, pero desde su propia experiencia. Y él dice que cuando estaba en el segundo año en Harvard, él se dio cuenta que la meditación tenía un papel muy importante en el ser humano. Y fue cuando él estuvo en la India y empezó a practicar la meditación y se dio cuenta que cuando aplicaba la meditación en él, estaba ya controlando más su mente. Se dio cuenta también de que la meditación ayudaba a ver con más claridad las situaciones difíciles, con más claridad. Se dio cuenta también que en la meditación encontraba más paz y tranquilidad en su ser. Y él realiza estos estudios con la finalidad de darse cuenta él mismo que la meditación es muy productiva para los seres humanos. Entonces él saca la conclusión de que una mente tranquila puede producir bienestar en cualquier tipo de situación. Y a través de la neurociencia se dedicó a investigar las bases de las emociones. Se sorprendió ver cómo las estructuras cerebrales pueden cambiar en solo 2 horas. Entonces él decía, ¿qué pasa al meditar en 2 horas y media? Cambia las células y los tejidos del cuerpo y reconstituye todo el sistema. Cuando las personas meditan 62 minutos, cambia la materia gris del cerebro. En 31 minutos, los fluidos del sistema glandular han llegado a todo el cuerpo. En 11 minutos cambia el sistema glandular y en 3 minutos te acercas al campo electromagnético del cuerpo. Entonces, las meditaciones son algo muy productivo para nuestro cuerpo. Nos beneficiamos nosotros mismos porque vamos conociéndonos más interiormente y al conocernos interiormente podemos aflorar cosas lindas y podemos hacer cosas por los demás. La siguiente. Y el doctor, cuando tuvo una oportunidad de encontrarse con el Dalai Lama le dijo, ¿no crees que estás demasiado concentrado en el estrés, la ansiedad y la depresión? ¿No has pensado en centrar tus estudios neurocientíficos en la bondad, la ternura y la compasión?
Entonces este médico se puso a mirar todo su proceso de investigación que estaba realizando y se dio cuenta que el resultado que arrojaba con lo que él había estudiado con los monjes estaba basado era en eso, en que ellos eran muy bondadosos, eran personas muy tiernas, eran personas muy compasivas, eran personas muy caritativas, eran personas que se colocaban en los zapatos de los demás. Entonces, él, a medida que fue estudiando esto, se dio cuenta de que esto tenía un gran valor en la parte científica. Y él aquí saca una gran conclusión, que hay una diferencia sustancial entre la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Entonces aquí como vemos, la niña está muy triste, su amiga, su hermana de pronto la está consolando. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos en esa parte de la empatía. Ahora vamos a ver qué es la compasión. Él nos dice que la compasión adquiere el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento. Esto es debido a que los circuitos neuronales de la compasión activan la zona motora del cerebro, capacitando al individuo para moverse y aliviar el sufrimiento. Y vemos que estas neuronas, cuando nosotros nos compenetramos ante las dificultades que está pasando nuestro prójimo, las situaciones, se activan esas neuronas y dicen, no, yo tengo que ayudar a esta persona en la situación de enfermedad, en la situación de la pérdida de un ser querido, en la situación en la cual la persona se nos presenta. Entonces allí nosotros de una vez reaccionamos y decimos, debemos hacer algo para ayudar a este ser a superar su dolor y su sufrimiento. Y me pareció muy importante esta investigación que el doctor Davidson hace y dice, sin embargo, lo sorprendente de esta investigación es que concluye en que la amabilidad, la ternura o la compasión se pueden entrenar a cualquier edad. Si estimulas estas cualidades en niños y adolescentes, estos mejoran sus resultados académicos, así como también su bienestar emocional y su salud. Y vemos que los niños son como esas esponjas, ¿no? Donde todo lo que nosotros les enseñemos a ellos en el bien, ellos también lo van a empezar a ejercitar en los entornos en que se encuentren con sus semejantes. Y en los adolescentes, cuando nosotros también nos preocupamos por inculcarles a ellos buenas bases en virtudes, en moralidad, en espiritualidad, estos jóvenes también se van convirtiendo dentro de sus entornos, esos seres que van ayudando a otros jóvenes que no se encuentran en las mismas situaciones de bienestar. Entonces el doctor nos dice que la persona debe estar abierta, tiene que tener siempre esa mentalidad abierta, esos sentimientos abiertos y estar dispuesto y tener un propósito en la vida, algo que le esté intrínsecamente relacionado con el bienestar. Cuando las personas cambian esos pensamientos negativos, esos sentimientos negativos, esas acciones negativas, están cambiando ese chip por cosas muy productivas, altruistas, es cuando las personas llegan a un bienestar individual y también colectivo. Ahora vamos a ver la perspectiva de la bondad bajo la visión espírita. En el libro La educación de los sentimientos nos dice que la bondad es uno de los sentimientos superiores del alma.
es una virtud dinámica de acción en el bien. A medida que nosotros vamos educando estos sentimientos en sentimientos nobles, altruistas, bondadosos, vamos primero beneficiándonos nosotros. Y esto nos va llevando a que seamos personas más conscientes, a que nos autoevaluemos en nuestro diario vivir. Y esto se va convirtiendo en una virtud muy grande, donde nos preocupamos siempre en hacer las cosas bajo las directrices del bien. Ya no tenemos tanto la tendencia a hacer las cosas y a equivocarnos, sino si hemos errado o nos hemos equivocado, tratamos de reparar ese daño o la situación que hayamos realizado, y si lo vamos mejorando por el perdón, por el diálogo, por la comunicación. Entonces esto es un beneficio para nosotros, y también las personas, al ver que nosotros estamos cambiando, que estamos siendo seres donde estamos dando lo mejor, pues estamos siendo ejemplos, y las personas van a decir que somos coherentes con lo que estamos predicando y estamos aplicando. Y nos dice que la bondad es el amor en acción. Por su intermedio nos conquistamos a nosotros mismos y templamos la conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el ser humano tiene ese equilibrio en el ser, es porque se hace esa autoevaluación, como nos decía San Agustín. En la noche me autoevalúo y miro las cosas que hice bien y las cosas que de pronto fallé. En las cosas en que yo llegué a fallar, ahí debo enfocarme más, y si debo pedir disculpas, si debo reparar algo, lo voy haciendo en esa conciencia. Y como todo es una armonía integral, debemos ser seres que en todas las facetas en las cuales nos desenvolvemos, nosotros tengamos esa oportunidad de siempre estar en paz y en tranquilidad con nuestros semejantes, y también hasta con la misma naturaleza. Y cuando los seres humanos hacemos esos estados de autoevaluación y hemos aprovechado al máximo las diferentes reencarnaciones que Dios nos ha dado la oportunidad para cambiar, para mejorar, para progresar, llegamos a una plenitud. Y esa plenitud nos hace ser personas más amorosas, nos hace ser personas más conscientes, y nos damos cuenta que la persona que de pronto está a mi lado es más evolucionada, así la persona sea ignorante, no tenga conocimientos en estudios, pero el hecho de que sea tierna, sea tranquila, sea amorosa, me está enseñando a mí que no necesito muchas veces de tantos conocimientos, sino de cosas tan sencillas que me brinda la vida, y todos aprendemos de todos. Entonces, desde la persona más sabia hasta la persona más ignorante, tienen potenciales muy grandes, los cuales nosotros vamos mirando y vamos diciendo: yo tengo que cultivar más el amor, la paciencia, la fraternidad, la amistad, y lo vamos haciendo a medida que vamos reencarnando y vamos teniendo esa oportunidad de vivir en esta gran familia universal. Ahora vamos a ver esta historia tan linda que se llama Curación Divina, que se encuentra en el libro de Francisco de Asís. Y hacen una introducción muy bonita donde dice que Jesús y los apóstoles realizaban curaciones instantáneas, y era porque poseían un amplio conocimiento espiritual, porque ellos conocían bien al enfermo, y cambiar a veces la mentalidad del enfermo era en su pensar y en su actuar. Aquí el Maestro Jesús, cuando estaba con sus apóstoles, nos daban esas herramientas para que los seres que se encontraban en esas enfermedades tuvieran la oportunidad
de conocerse en ellos mismos, de mirarse en ellos mismos y de mirar que esas enfermedades no eran por que ellos estuvieran actuando bien, sino porque ellos estaban equivocándose. Y los discípulos aprendían del Maestro Jesús cuando se dirigía hacia ellos con ese amor, con ese cariño, y les decía que debían mirar qué era lo que estaba predominando en ellos, de pronto el orgullo, la ira, el egoísmo. Y el Maestro Jesús lo que hacía era evangelizarlos, era diciéndoles por medio de esas enseñanzas que habían cosas que nosotros podíamos cambiar interiormente, siempre y cuando dejáramos esos pensamientos negativos y dejáramos ingresar esos pensamientos, esos sentimientos y esas acciones positivas, y poco a poco iban a tener un proceso de mejoría. Y me pareció muy bonita esta frase que está en el libro, donde dice, por el dolor, en ciertas circunstancias, los inducía a la misma curación. Entonces, ¿cuál era la curación? ¿A qué los llevaba el Maestro Jesús? A decir que los pensamientos negativos los debían cambiar por pensamientos positivos, que debían tener alegría de vivir, porque simplemente el hecho de estar pasando esa dificultad era para ellos un aprendizaje o una reeducación. Él también les decía que se debía tener paz, esa tranquilidad para sobrellevar las dificultades o las situaciones, pero sabiéndolas analizar. Y lo más importante que dice el Maestro Jesús, tener una conciencia profunda. Al tener esa conciencia profunda, el ser entra en ese autodescubrimiento de mirar sus grandes potencialidades y sus falencias, y a medida de que haces esas evaluaciones, se da cuenta que hay un proceso en el cual hay algo que no está sintonizado en lo que debe de cambiar. Entonces, si la persona sufría de orgullo, el Maestro Jesús le decía que debía trabajar ese orgullo de una forma consciente. Entonces, aquí en el texto nos habla de algo muy bonito que rige a todo el universo y nos dice que los principios de las leyes están basadas en la armonía, y cuando hay desequilibrios orgánicos y psíquicos son por la falta de la observación de los preceptos divinos. Sabemos que el Padre Celestial es amoroso, es bueno, es justo, y todo lo que Él ha creado en el macrocosmos es armonía. En el ser humano, cuando violenta una de estas leyes, las leyes divinas, pues tiene unas consecuencias, que es la ley de causa y efecto. Y está en esa ley de causa de efecto de reparar el daño que yo hice en el ayer o que estoy haciendo en el presente. Y es por eso que el Padre Celestial nos da esa bendita oportunidad de reencarnar, de evolucionar y de reparar el daño que hemos hecho en el ayer. ¿Por medio de qué? De esta ley maravillosa de la reencarnación. Luego ya entra el papel fundamental que cumple Francisco de Asís, y es un ser maravilloso, donde es bondadoso en toda la palabra, porque en esta citación que él hace sobre la curación divina, nos da un ejemplo maravilloso con lo que él predicaba, aplicaba y hacía con sus semejantes. Entonces vamos a comenzar la historia, que es muy bonita, y nos dice que Francisco de Asís, cuando llegaba a estas ciudadelas de los leprosos, él sentía mucho amor por estos hermanos, porque sabía que muchos eran olvidados por sus seres queridos, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por su esposa o por su esposo, y en ellos ahondaba el dolor y la angustia.
Entonces Francisco llegaba aquí con todo su amor, con todo su cariño y les predicaba el Evangelio, les daba la fortaleza y el ánimo para continuar hacia adelante. Y luego, más adelante, Francisco de Asís había formado sus frailes y los enviaba a estas ciudadelas. En especial, Fray Pedro y Fray Pablo los envió a una de las ciudadelas de los leprosos a que fueran a llevarles el mensaje del consuelo y siempre les decía, denle la bendición en nombre mío. Y resulta que estos frailes se fueron a la ciudadela de los leprosos y se encontraron con personas que se dejaban querer, que se dejaban dar ese punto de ayuda. Y los frailes, con el amor más puro, le hacían a esos hermanos al llevarles el consuelo y les daban la bendición por parte de su amado Francisco de Asís. Siempre los trataba los frailes con el mayor cuidado, con el mayor amor, porque sabían que esas heridas que muchos de ellos tenían eran muy dolorosas y necesitaban de todo el cuidado necesario. Resulta que Fray Pablo y Fray Pedro llegaron hacia un leproso y este leproso se llamaba Tanallí y este leproso era un ser que no gustaba que nadie le dijera nada, que nadie le diera nada, que nadie lo consolara, que nadie tuviera como compasión de él. Y él los recibió con la siguiente frase a los frailes. Les dijo, no necesito de sus bendiciones, ellas de nada me sirven. Les decía que esas predicaciones que ellos hacían o que esos consuelos que ellos hacían, para él no le servían absolutamente porque salía más desconsolado, más triste y no le veía sentido a su vida. Seguidamente, los frailes, como tenían que quedarse en varios tiempos en estas ciudadelas, simplemente se acercaban a Tanallí y lo escuchaban con amor sin entrar en discusión con él y lo envolvían en esas oraciones para que se le ennobleciera su alma. Y los frailes simplemente comentaban entre ellos por qué Tanallí es así, de tosco, de orgulloso y no se deja ayudar, ni siquiera se ha dejado limpiar las heridas de las cuales nuestro Francisco nos envía para ayudar. Entonces Fray Pedro, que era un hombre muy fuerte y muy decidido, pues actuando sin permiso del enfermo, lo cargó y lo llevó ante Francisco de Asís. Él dijo, es que este leproso tiene que dejarse ayudar porque todos aquí en la ciudadela se han dejado, menos él. Y lo llevaron ante Francisco. Francisco de Asís tenía algo muy bonito y era que él les respetaba el libre albedrío de sus prójimos. Entonces él les dijo que les hacía un llamado de atención porque les parecía muy mal que lo hubiesen traído sin el consentimiento de él. Y resulta que Francisco de Asís les pidió a los apóstoles, a sus frailes disculpas, pero pues él no compartía el violentar a sus semejantes. Al final, Francisco cogió al leproso y viendo sus heridas, el olor insoportable y su cuerpo era una llaga y el enfermo no soportaba la ropa sobre su piel. Francisco se conmovió mucho de Tanallí y lo acogió en su corazón, lo acogió en su ser y lo empezó a, a limpiar. Y como vemos en la siguiente diapositiva, Francisco de Asís se llenó de mucho amor. Y él escuchó una voz, que era la voz del Maestro Jesús, que le decía, cuida de estas mis ovejas. Ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos. Entonces el maestro Jesús sabía por qué Tanallí tenía
esa lepra así de fuerte, y le dice a Francisco que simplemente le dé bastante amor porque él va a aprender al lado de él. Francisco de Asís, lógicamente, lo acoge con todo su amor, todo su cariño, y va pasando sus manos por todas las heridas, y éstas se fueron cerrando. A medida que las heridas se fueron cerrando, Tanallí iba sintiendo en él una paz, una tranquilidad, una alegría. Y Tanallí se levantó de la tina y besó los pies de Francisco, mojándolos en lágrimas. Es aquí donde Tanallí se dio cuenta que estos frailes realmente lo que predicaban lo aplicaban en todo lo que hacían. Y es así que Tanallí se curó de su lepra y toma la decisión de hacer parte, como vemos en la siguiente imagen, de hacer un discípulo más de Francisco de Asís. Y él toma el nombre de Fray Aprigio. Cuando él estaba aquí en la comunidad franciscana, él se daba cuenta cómo ellos, los franciscanos, especialmente su líder, nuestro querido Francisco, daba amor, daba cariño, daba consuelo, fortalecía al más desvalido, pero Fray Aprigio decía, Dios mío, a mí hay algo que no me da esa paz, esa tranquilidad, y yo veo que hay algo que no está bien en mí. Siento que todavía soy orgulloso, siento que todavía soy violento. Entonces, Fray Aprigio, en una noche donde él hizo esa autoevaluación, dirigió esta oración tan hermosa hacia el Padre Celestial y le dijo, Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio de mi corazón, si yo pudiese elegir un camino de libre y espontánea voluntad, yo te pediría que besase otra vez mi cuerpo, como lo hiciste antes con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora solamente ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que llevo conmigo desde incontables épocas. Y llorando se durmió. Aquí en esta oración que Fray Aprigio le hacía al Padre Celestial, él decía que sí, él tenía todavía en su ser ese orgullo y esa violencia, que a pesar de que él veía todo el aprendizaje con sus compañeros, con estos frailes, él decía que no estaba siendo sincero y leal. Entonces, se dice que él después, en la siguiente diapositiva, por favor, Pablo, se dice que 6 años después, al día siguiente, cuando él despertó con la luz del sol bañándole su rostro, Fray Aprigio volvía a ser Tanallí, el leproso de Riborto. Se arrodilló ante el beso solar, agradeció profundamente la bondad del Creador y, desatándose el cordón de la cintura, cambió las ropas del franciscano por una común, tomando la dirección de la casa de salud, de donde antes salió con rebeldía, ahora salía transformado en un hombre arrepentido, en un hombre bondadoso, en un hombre que había sentido el verdadero amor. Y decía él que debía esto ayudarlo a ser en sus últimos halitos de vida un mejor ser. Y es así que él desencarna 6 años después y murió agradeciéndole al Padre Celestial y a Cristo la bendición de la lepra que le hizo corregir desde lo profundo de su alma el orgullo y la violencia. Tanallí, volviendo a ser el leproso Tanallí, tuvo esa bondad con él mismo de decir, no soy un ser que he cambiado y necesito nuevamente la enfermedad para cambiar y ser mejor. Y vemos que la bondad, cuando los seres son coherentes, cuando ellos predican ese amor, ese cariño, hacen
ese ejemplo de vida atraen a muchos seres y muchos seres empiezan a transformar su vida en, en el bien, en el dar el todo por el todo sin esperar nunca nada a cambio. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Piedad, por la presentación de la conferencia de esta noche, que aborda esta temática fundamental que es tratada también dentro de la doctrina espírita, como ya tú lo mostraste, y que se relaciona con las investigaciones actuales como la del doctor Davidson que estuviste presentando, porque hay una correlación ahí profunda, digamos, que ya tiende a explicar esas bases tan importantes que permiten entender el por qué es importante aprender a ser bondadoso, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí dentro del chat. No, no hay alguna pregunta aquí. Entonces, creo que, digamos, pues se ha cumplido este objetivo de hacer esta presentación que nos permite y permite a todos, pues, para poder comprender en una mejor amplitud esta virtud de la bondad en todas sus aplicaciones y sobre todo también desde el punto de vista de las neurociencias que ya está siendo estudiada y que seguramente en alguna otra próxima conferencia se podrán presentar otras facetas, ¿no? Y esta historia que tú acabas de narrar de Francisco Asís, de la curación de este leproso, es tal vez de las más significativas, ¿no? Que retome el autor para poder evidenciar esa calidad espiritual que tenía Francisco de Asís como uno de los más fieles discípulos del Maestro Jesús y que por su misma condición tenía la capacidad y la cualidad, como lo hizo Jesús, de curar leprosos, ¿no? Que sabemos que de esas épocas era una enfermedad totalmente estigmatizada y por eso eran aislados en ciudadelas y en lugares apartados de las ciudades, donde era prohibido realmente ir a visitarlos o que ellos se acercaran a las ciudades, ¿no? Bajo pena de ser arrestados o peligrar pues su vida, ¿no? Entonces, vemos cómo trascendiendo todas esas fronteras, esas normas, los mismos franciscanos llegan a estos lugares a prodigar su bondad terapéutica, ¿no? Porque es a través de esa bondad terapéutica que ellos logran tener interacción con los leprosos sin contagiarse, ¿no? Que eso es algo que todavía pues la ciencia está en proceso de estudiar y de comprender cómo, digamos, un ser humano que está con esa actitud y esa cualidad de servicio, esa bondad terapéutica, puede estar en contacto con determinados niveles de patologías o enfermedad sin recibir esa dosis patológica que lo pueda enfermar a sí mismo porque no tiene dentro de sí la sintonía para que una bacteria o para que un virus, en este caso una bacteria como es la lepra, pueda, digamos, sintonizarse con su cuerpo y desarrollar la enfermedad. Entonces, ahí donde vemos que las virtudes en general tienen unas facetas terapéuticas que todavía la ciencia médica y las ciencias psicológicas están en proceso de estudiarlas actualmente. Cada vez aparece más información sobre ellas y constituye un arsenal importante para que a través del AME Colombia podamos ir
mostrando estas correlaciones que realmente sustentan la vida saludable de un ser humano, de una comunidad, ¿no? No sé si Pia, quieras agregar alguna otra cosa. Sí, yo pienso, Fabio, que cuando los seres humanos nos demos la importancia de hacer el bien, sin esperar nunca nada a cambio, como tú lo dijiste, no nos vamos a enfermar, no nos van a pasar cosas difíciles o situaciones en las cuales nuestra vida esté corriendo riesgo. Y pienso que pues Francisco de Asís, como tú lo decías, fue un ser maravilloso, muy espiritualizado, pero nunca hizo alarde de sus potencialidades que tenía como ser integral. Y por eso todos los seres le querían, incluso hasta los animales sentían esa armonía, ese equilibrio que había en él. Y es un ejemplo maravilloso para todos nosotros, ¿no? Claro. Interesante el caso que presentaste que, por ejemplo, cuando analizamos las enfermedades desde el punto de vista espiritual, pues vienen, digamos, como enmarcadas dentro de esta ley de causa y efecto. Y en el caso de Tanali, las venía, digamos, él traía, digamos, esa marca reencarnatoria del orgullo, de la violencia, de la rebeldía profunda que había en su alma, y venía con esa experiencia de aprender la humildad, de aprender la tranquilidad, la paz interior, de dominar su rebeldía a través de una enfermedad. Pero cuando viene Francisco Asís y genera ese proceso curativo con con sus frailes, entonces él, a pesar de que se sentía curado del cuerpo, después de un tiempo se dio cuenta que no estaba curado del alma y que entendiendo que la verdadera curación era más del alma que del cuerpo, es que en esa noche pide, digamos, en esa oración tan bonita que tú presentaste ahí de textual, esa necesidad de volver a ser un leproso del cuerpo para poder curarse de la lepra del alma que lo acongojaba hacía varias reencarnaciones y que sabía él que solamente a través de esa expresión y ese drenaje, no solamente de esa parte de los fluidos perispirituales a través de su cuerpo, en la forma de las llagas leprosas, también lo que necesitaba era ese periodo para expurgar de su alma esa rebeldía, ese orgullo y esa falta de humildad que tanto le acongojaba y que no lo dejaba vivir, digamos, en esa paz interior. Entonces, cuando él logra ese poder y pide nuevamente la enfermedad, porque, digamos, hoy en el mundo, ¿quién pide la lepra? Nadie se atreve, digamos, a pedir una enfermedad tan estigmatizante como ella. Pero él, con su grave concientización del autodescubrimiento que hizo de esa gran verdad, se dio cuenta que ese era el camino que él necesitaba. Y por eso, después de que llega a Ribotorto, él dura 6 años más, como tú denunciaste, 6 años más. 6 años en los cuales, ¿qué hizo él? Se dedicó a atender a los leprosos, a sus propios compañeros, siendo un leproso, pero ahora sirviéndoles, lo que no había hecho antes, porque era un rebelde, era violento con sus palabras, con sus ademanes, pero esos 6 años le sirvieron para generar un servicio profundo, digamos, era un franciscano del alma, pero ya no con las vestimentas del cuerpo, sino con las vestimentas espirituales del franciscano para lograr, digamos, morir, desencarnar con toda la paz en su alma después de ese proceso terapéutico, ¿no? Entonces, es un bello ejemplo que trajiste para mostrar cómo esa bondad que se adquiere a través de esa conciencia logra generar un cambio comportamental en el ser, en este caso de Tanali, para, para poder aprender a servir con el alma y con el corazón, con toda la bondad de su espíritu, ¿no? Entonces, muy práctico, muy didáctico el ejemplo que nos has traído hoy y que está en esta obra fundamental espírita que narra la vida de Francisco de Asís, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Piedad, por esta presentación de esta temática que estamos en esta secuencia de los temas de la psicología espírita eh, desarrollando en este mes de agosto. Nos queda y nos resta pues invitarlos para en 8 días que estaremos con un invitado especial. Él está dentro de esta programación, cerrando la programación del mes de agosto, y nos referimos a Daniel Montanelli. Es psicólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Médico Espírita Argentina, que nos acompañará el 31 de agosto con la conferencia Psicología Transpersonal y Espiritismo. Entonces, estaremos con Daniel en 8 días. Piedad, muchas gracias. Y a todos nuestros asistentes dentro de esta conferencia que hemos tenido hoy en este auditorio virtual, que se han conectado desde más de 8, 9 países y más de 8, 9 ciudades aquí de Colombia. Nuestros agradecimientos profundos por mantener esta audiencia, esta sintonía con las conferencias del AME Colombia. Entonces, Piedad, muchas gracias y nuestro agradecimiento por siempre. Tus palabras de despedida y nos despedimos ya hasta en 8 días. Feliz noche para todos. Bueno, feliz noche en nombre de la AME Colombia. Felicidades y mucha salud para todos.